Con un parlamento más nacionalista que nunca y más de izquierdas que nunca, Bildu bate récords con regusto amargo. Y el PNV conserva el poder con la certeza de que ya nada es eterno. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Claves del resultado electoral en Euskadi. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. El PNV seguirá gobernando en Euskadi. 27 escaños, más del 35% del voto. En unos comicios donde los principales candidatos eran nuevos, el Partido Nacionalista Vasco impone su tradición. Gabon danori, Eusko Alderdi Jeltzaleak, hauteskundeak irabazi ditu. Y eso que las encuestas hablaban de un empuje imparable de EH Bildu, que al final se ha quedado en realidad a punto de la gesta. Le ha empatado en escaños al PNV y se queda a solo 30.000 votos de la victoria. Gabon guztioi eta entzun gaitzatela ongi, gora Euskal Herria askatuta! Pero lo que cuenta es lo que cuenta. El PNV ha perdido 4 escaños, pero le dan los números para renovar la coalición con el PSOE vasco, que ha ganado 2 parlamentarios y que dejó claro que sus votos no serían para investir a EH Bildu. Pues ya les adelanto que no lo van a hacer porque aquí el futuro lo vamos a decidir nosotros. Y nosotros vamos a ser el dique de contención para que el independentismo y para que Bildu no gobierne este país. El nuevo lehendakari será Imanol Pradales. Será el quinto lehendakari del PNV desde la transición. Cuando termine la legislatura que ahora comienza, el Partido Nacionalista Vasco habrá gobernado Euskadi durante 45 años en democracia. Iker Rioja, director del diario.es en Euskadi. Hola. Hola. Pues el PNV ha resistido, Iker. El PNV ha resistido y ha resistido muy bien. Ha ganado en votos. Es cierto que EH Bildu ha tenido una subida fortísima y, como ha dicho Pello Chandiano, bueno, había una diferencia de 10 escaños entre ellos hace 4 años y ahora no hay de ninguno. Pero sí que es cierto que si miramos la tendencia del PNV en las elecciones generales y en las elecciones municipales del año pasado y vemos también un poco cómo estaban las expectativas que se habían generado en las encuestas, pues la realidad es que el PNV ha ganado las elecciones, que el gobierno con los socialistas mantiene la mayoría absoluta y que sin ningún género de dudas Imanol Pradales podrá ser lehendakari. Iker, desde fuera de Euskadi, durante la última semana de la campaña electoral, hemos prestado muchísima atención a este momento en el que el candidato de Bildu, Pello Chandiano, se resiste a llamar grupo terrorista a ETA. ETA fue un grupo terrorista. ETA fue un grupo armado. Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no? Muchos analistas desde dentro de Euskadi decían que esto no iba a tener influencia. Ahora, a posteriori, es imposible saber o cuantificar, ¿no?, cómo de influyente ha sido ese momento, pero desde luego determinó la campaña, Iker. Bueno, había unas encuestas que se terminaron de publicar justamente en ese momento, ese último fin de semana de campaña. Todas esas encuestas apuntaban a una posible victoria en escaños, incluso algunas también en votos, a favor de EH Bildu. Y sí que es cierto que la campaña cambió en esos días siguientes y que esta entrevista que mencionabas pues fue un elemento muy relevante. El PNV, cuando termina la campaña el viernes, ellos ya tenían datos internos que les invitaban a ser optimistas y que apuntaban más hacia lo que hemos visto este domingo que hacia lo que apuntaban esas encuestas anteriores. Por lo tanto, efectivamente el PNV ya era más optimista en ese final de campaña. Y que mirando los datos, el voto que podríamos definir como voto de izquierdas aumenta mucho en escaños, más que nunca. Pero sobre todo el voto nacionalista aumenta. PNV y EH Bildu suman un 67% de los votos. ¿Tú crees que esto es indicador de que Euskadi es hoy más nacionalista, más independentista que ayer? ¿O es al revés, como PNV y sobre todo Bildu
han decidido que su estrategia es de encaje, de diálogo incluso con Madrid, pues eso hace que puedan aglutinar un voto más transversal. Bueno, la realidad es que hay 54 si no cambia el escrutinio, porque en las dos últimas elecciones ha cambiado el escrutinio con el voto cera y con la subsanación de errores, que esto se hará el próximo viernes, pero bueno, si no cambia, habrá 54 de 75 parlamentarios de PNV y de H. Bildu, que es el dato más alto. El anterior era 52 en 2020 y en 1986, y por lo tanto ahí sí que hay un elemento que es muy relevante. Eso sí, como ya publicamos a lo largo de la campaña, hay una paradoja, y es que hay evidentemente una cifra muy elevada de parlamentarios de formaciones que nominalmente son independentistas, pero ninguna de las dos en su programa ni en sus intenciones a corto plazo tienen esa previsión. De hecho, incluso EH Bildu en el programa electoral habla de una relación confederal con España. Es decir, no plantea la independencia de entrada. Era también una noche tensa para el Partido Socialista de Euskadi. Forma parte de la coalición de gobierno, del gobierno vasco, y a la vez aspiraba a rascar votos de izquierdas que se fueran de Podemos y que no quisieran terminar en Bildu. Bueno, al final todo este encaje de bolillos no le ha salido mal al PSE. Bueno, Eneko Andueza ha dicho que los resultados son muy buenos. Numéricamente eran unas elecciones muy difíciles por la polarización entre las dos fuerzas principales, y el Partido Socialista ha ganado 2 escaños. Son los escaños que aseguran la mayoría absoluta. Lo podrían asegurar a los dos candidatos, ¿no? A Pradales y a Ochandiano, pero bueno, Eneko Andueza ya ha explicado que no va a votar a EH Bildu y por qué. Y por lo tanto yo lo que preveo es que el Partido Socialista pueda incrementar su cuota dentro del gobierno de coalición con el PNV, y que, bueno, pues en las negociaciones que se abrirán a partir de este momento se verá cuál es la nueva correlación de fuerzas dentro del equipo de gobierno que pueda liderar Pradales. La última, Iker. Tu sensación es que, bueno, como va a seguir gobernando el PNV, y de hecho va a seguir gobernando más o menos la misma coalición de PSE-PNV, ¿tu sensación es que no va a cambiar nada relevante en la política vasca, o que en estas elecciones se han movido las placas tectónicas de la política en Euskadi? No, claro que han cambiado cosas. El PNV es la fuerza principal en votos, pero ya no en escaños. Hay una fuerza que sigue creciendo. El desgaste de gestión que ha vivido en los últimos años el PNV va a continuar, entre otras cosas, porque va a haber una oposición o una primera fuerza de la oposición más fuerte, y eso va a continuar, esa dinámica va a continuar. A partir de ahora, bueno, pues hay que analizar muy bien los datos, pero el PNV ha ganado en Vizcaya, el PNV cada vez es un partido más vizcaíno. Pero en Álava y en Guipúzcoa ha ganado EH Bildu, en Vitoria ha ganado EH Bildu, y eso es muy sintomático también. Ganó también en las municipales, y EH Bildu ha destacado que está creciendo en zonas de Vizcaya, como por ejemplo en la margen izquierda. Por lo tanto, las dinámicas van a continuar cambiando, y lo que hoy ha sido salvar de alguna manera un match ball, pues quizá dentro de 4 años pues estemos en otro escenario. En todo caso, mientras la alianza de gobierno sea la que es, pues bueno, resulta complicado que pueda forjarse una alianza alternativa, sea de tipo de suma entre abertzales o sea de tipo de suma entre izquierdas. Iker Rioja, director del diario.es en Euskadi. Agur, muchas gracias. Gracias, agur. Saludo ahora a mi compañero coordinador de la información política en el diario.es, Íñigo Aduriz. Hola, Íñigo. Buenas. Este escenario en el que Bildu no es primera fuerza en votos, no es primera fuerza en escaños, es en realidad el más cómodo para Pedro Sánchez. Sí, yo creo que sí. Yo creo que para el Partido Socialista, y en concreto para Pedro Sánchez, el escenario de las elecciones de este domingo es el mejor. El PSOE no solo gana 2 escaños, sino que, como decías, bueno, no va a estar en la disyuntiva de tener que elegir entre dar la lehendakaritza a EH Bildu o al PNV, porque al fin y al cabo el PNV ha sido la fuerza más votada, y bueno, el PSOE se va a sentir, y Pedro Sánchez se va a sentir con la legitimidad de dar el gobierno vasco y de mantener la alianza que mantenía hasta este momento con el PNV. La cara amarga de esta moneda está en el espacio de la izquierda no nacionalista, en Sumar, en Podemos. Podemos ha desaparecido del Parlamento vasco, tenía 6 diputados y el voto del 8% de los vascos, y anoche se quedó a 0.
Y Sumar no ha podido quedarse con esos 6 escaños, se ha quedado con 1. ¿Cómo crees tú que se va a leer esto a nivel estatal? Bueno, yo creo que es un nuevo hito en las consecuencias que han generado la división del espacio, digamos, confederal, ¿no? La decisión de Podemos de no concurrir conjuntamente con Sumar ni en Galicia ni en Euskadi, pues ha tenido las peores consecuencias para el propio Podemos, ¿no? En Galicia también lo tuvo para Sumar, porque ninguno de los dos consiguió representación en el Parlamento Autonómico, y en Euskadi entra Sumar con un único representante y Elkarrekin Podemos en este caso se queda fuera. Es, yo creo, una nueva consecuencia de esa división, y creo que la lectura que se va a hacer a nivel estatal es de la debilidad del espacio confederal, de la debilidad de tanto de Sumar como del Elkarrekin Podemos, en el caso de Sumar como fuerza del gobierno progresista, y bueno, como la división pues al final acaba perjudicando al electorado de ese espacio confederal en una comunidad autónoma como la de Euskadi, en la que llegó a ser primera fuerza. El mensaje es claro, la división castiga, pero ¿tú crees que esa división es reversible a corto plazo, Íñigo? Bueno, lo que tenemos por delante son 2 citas electorales en las que la división se va a volver a repetir. En Cataluña, Podem ya ha dicho que no va a concurrir a las elecciones y, por tanto, no va a participar, digamos, en una candidatura de unidad. Y tampoco va a ocurrir eso en las elecciones europeas de junio. Sigue habiendo un enfrentamiento entre esas 2 sensibilidades del espacio confederal que parece que por el momento no son capaces de arreglar. Déjame terminar por el PP. No sé si Feijóo podrá presumir del resultado en Euskadi, porque han mejorado resultados. Sí, lo que pasa es que el PP venía del peor resultado de su historia en Euskadi, que fue el que logró en el año 2020, y tan solo ha logrado un escaño más. Se queda con 7 cuando los de Feijóo al inicio de la campaña aseguraban que iban a lograr entre 11 y 12 representantes. Por tanto, yo creo que ese crecimiento de un solo escaño no se puede interpretar como un especial triunfo del PP. Además, uno de los grandes objetivos de los populares era acabar con Vox, es decir, que Vox no tuviera representación y que el PP pudiese aglutinar todo ese voto que se fue a la extrema derecha. Y eso tampoco ha ocurrido, porque Vox mantiene su único representante en el Parlamento Vasco. Íñigo Aduriz, compañero, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos, hemos pensado en ese momento en el que te evades de tu propia vida y desconectas de todo escuchando historias fascinantes. Cierra los ojos y disfruta de los mejores documentales sonoros en Podimo. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.